Presentamos Trocha Abierta. Bienvenidos a todos los que me están sintonizando a esta hora a través de KW Continente, la frecuencia de más poder en Panamá. Estamos de punta a punta de la geografía nacional con cobertura efectiva y lógicamente también internacionalmente a través de las plataformas que tenemos nosotros en YouTube, Instagram y Spotify. Bueno, hoy es miércoles, ¿no? Miércoles de lotería. 7 de agosto. 7 de agosto, sí. Oye, el año va corriendo, qué bestialidad. Tenemos como siempre la participación de nuestro santo San Agustín Sosa Peñalba. Buenas tardes, amigos oyentes de KW Continente, y este es su programa favorito, el número 1 en la franja de la tarde, Trocha Abierta. Gracias a Dios estamos aquí una vez más, con vida, con salud, los que estamos aquí, nuestra familia y por supuesto nuestros oyentes y televidentes. Conmigo está el licenciado médico González Rodríguez. Saludos a todos desde Chitré para los multiversos en la era Mulino. No sé qué pasa, que no puedo abrir la cámara, Alfonso. Voy a tener que ir donde Bolo para que me explique. Bueno, y hoy tenemos este servidor Alfonso Castillo Ortiz, conde del Vigo. Tenemos invitado al subdirector del programa, Julio Linares, licenciado Julio Linares. Mi querido, alabado y nunca bien ponderado, fino y distinguido conde del Vigo, aquí está su subdirector para poner orden, por cierto. Y quiero aprovechar este día, y perdóname que tome un poquito la palabra, porque quiero felicitar en su cumpleaños número 94 a mi padre, donde se encuentre ex canciller, de hecho fue jefe de Mulino por 4 años en la Cancillería, ex diputado en los 60 y ex ministro de Hacienda y Tesoro cuando el 9 de enero de 1964. Así que transmito ese sentimiento familiar. Excelente, excelente, y nos unimos a ese regocijo porque tuve el honor de conocer a tu papá en el partido Molirena. ¡Pica gallo! Así es. Cuando Molirena valía. Cuando valía el Molirena, exactamente. Bueno, yo también quiero mandar un saludo muy especial, ya que estamos hablando de saludo al doctor Lillanis Montilla, cardiólogo, excelente médico y fiel oyente y televidente de Trocha Abierta. Mi salud y respeto, Lillanis, con toda la consideración del staff de Trocha Abierta. Cualquiera que esté falluco del cucharón aquí en el programa, ya le vamos a caer. Ahí está, el doctor Montilla, excelente médico del corazón, así que cuando usted tiene problemas del amor, vaya donde él. Cuando tiene problemas de que no le está bombeando bien el corazón, vaya donde él, que los servicios son muy buenos. Esto no es cuña, para que no vengan a pensar que estoy cobrando algo por debajo, así como las coibas y esa vaina. Límpiate la barbilla, Alfonso, tiene como un grano de arroz, no sé qué tienes ahí. Oh, allá a ver, pero este tipo está pendiente de mí. Tiene un grano de arroz, un pedazo de huevo ahí en la barbilla. Oiga, respeten al dictador, hombre. Respeten al dictador. Bueno, es que tiene que salir bonito, mi dictador, bonito, bien lindo, hermoso, con el perrito ahí en el pecho. Oye, yo ayer estaba viendo en televisión un comentario que se estaba haciendo o de la interpretación de amistad, y sobre todo cuando tú le dices hermano a la gente. Así que la amistad encierra demasiado, que una persona, una esposa, decidieron invitar a los amigos, dice, ve acá, invítate a todos tus amigos a la casa, pero les dice que yo tengo un problema. Se aparecieron 3 solamente. Pero si hubiera dicho que tenía una fiesta, se aparecen todos. Eso significa
que efectivamente en la práctica, en la realidad, las amistades son caricaturas, son adjetivos que le ponemos nosotros para definir a una persona que conocemos, pero de eso a ser amigo, que va papá. Demasiado, demasiado. Da lástima, ¿no? Porque en realidad la historia a mí me ha demostrado que cuando tú estás en la palestra, en buena posición, ya sea económica, política, etcétera, la gente se te arrima como moscas guaraperas y es precisamente buscando tener algún beneficio. Pero cuando tú necesitas, papá lindo, búscalo. Búscalo para ver si lo vas a encontrar. Ojos vemos, corazones no sabemos. Bueno, dígame esto, yo estaba viendo ahí también que el presidente tomó una medida que la gente con la que yo he hablado está muy contenta, es que los retenes que van a hacer de las 12 de la noche hasta las 6 a las 5 de la mañana, ¿no? Así. La gente está contenta con eso y ya puedes transitar libremente sin ningún inconveniente por parte de los policías. Yo quiero aprovechar ese comentario, Alfonso, para dar tal vez un breve diagnóstico, aunque solamente estamos a menos de mes y medio de un nuevo gobierno. Pero es importante señalar pautas y señalar rutas. Y esta es una percepción muy personal. Yo sí creo, yo considero que de alguna manera el gobierno de José Raúl Mulino, que se ha establecido a partir del 1 de julio, está dando lineamientos importantes para la institucionalidad democrática. ¿Eso qué quiere decir? Yo siento que se están dando o se están tomando una serie de decisiones que tranquilizan a la población, o por lo menos me tranquilizan a mí y a gran parte de la población, y te lo dice alguien que no votó por José Raúl Mulino y que fue vocero de otro candidato, específicamente el que quedó de segundo. Pero acuérdense que cuando estamos hablando de Panamá, Panamá somos todos. La población es parte del Estado, de la configuración de un Estado. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, yo puedo hablar positivamente de la manera como he visto hasta ahora cómo se pretende manejar, cómo se pretenden manejar las finanzas públicas. Y alguien decía por allí que es que las comparaciones son odiosas, y me decía fuera de cámara el colega Mérito, es que son odiosas pero necesarias. Y yo me acuerdo cuando subió hace 5 años el presidente anterior, que enseguida empezó a hablar pestes del gobierno anterior porque habían dejado una cantidad enorme de deudas, que había que pagar 1.700 millones, y enseguida se formó la solicitud de préstamos a diestra y siniestra. Pero tenemos que al día de hoy, cuando sube este nuevo gobierno, las deudas de las cuales se quejó el gobierno anterior superan con creces lo que se ha encontrado, lo que se encontraron hace 5 años. Y por ahí yo creo que por ahí va un buen mensaje. Igualmente, independientemente de que todos los nombramientos no nos hayan gustado por alguna u otra manera, yo creo que el contexto ha sido positivo. Hay personas que no pertenecen al partido de gobierno, independientes de gran valía, que están hoy en un gabinete de un partido político que ganó con el 34% de los votos, y a lo mejor esos miembros del gabinete no votaron por este gobierno, pero ahí están. Eso también es positivo. Tú acabas de decir, Alfonso, el tema de los retenes. Eso también es importante. Y para soltar un momentito la guitarra, termino señalando que lo importante de un Estado es que la población entienda por qué el gobierno toma decisiones. Y esto no quiere decir ahora que ahora todos los panameños tenemos que estar detrás de un gobierno cualquiera que sea. Yo, en lo personal, me considero un ciudadano de oposición, e incluso considero que el partido al que pertenezco, Movimiento Camino, es un partido de oposición. ¿Por qué? Porque no votó
por el actual presidente, porque perdió las elecciones, porque algunas de sus políticas no estaban enmarcadas en lo que prometió o en lo que sugirió el actual gobierno. Sin embargo, obviamente y además, algo más importante, en todo estado debe haber un balance institucional. Y ese balance, ¿quién lo crea? La oposición. Cuando un gobierno manda sin oposición, va a pasar precisamente lo que pasó en el quinquenio anterior. Un Cortizo que tenía todo a su favor, la asamblea a su favor de manera ultramayoritaria, las alcaldías, los gobiernos locales ultramayoritarios, y miren el desastre cómo terminó, con un 5-8% de votos para presidenciales. O sea, se convirtió el PRD este año en el peor partido de gobierno que saca, el peor porcentaje de un partido de gobierno en una elección. Así que lo dejo por ahora hasta allí para entonces abrir el debate sobre este tema. Bueno, dicen que los amigos te conocen en las buenas o cuando estás en las buenas, pero cuando estás en las malas, tú conoces a tus amigos. Así que es así, Alfonso, como tú decías. Sí, yo quiero también con respecto a esta situación señalar dos cositas. Yo he visto y he notado con los últimos acontecimientos que yo le digo, las aguas están ya en su normalidad. ¿Qué significa esto? Pues, bueno, se dieron algunos cambios, pero no ha pasado nada extraordinario. Estamos dentro de lo normal y al actual presidente considero, es mi apreciación muy personal, quiere hacer las cosas bien. Ahora, él está rodeado de un círculo, ¿verdad? Que hemos visto ya claramente los asesores y todo lo demás que responde a una línea y a un grupo económico que podíamos definir como los liberales, los que fueron Solidaridad, los que fueron, ¿no? Esa es más o menos la línea que hemos visto, son sus principales asesores. O sea, que un gobierno de derecha, un gobierno pro empresarios, y eso va pintando de manera, para mí en lo personal, algunos dirán que no positiva, ¿no? También hemos visto que él tiene una buena comunicación con la presidenta de la Corte Suprema, hemos visto que tiene una buena comunicación con Copa Airlines y los Mota, tiene una buena comunicación con Morgan y Morgan, como lo demostró la semana pasada, con el tema del empleo de los jóvenes. No sé si es el primer empleo, no sé cómo se llama el programa. Entonces, esto me da a mí una idea de lo que va a venir. Definitivamente que el círculo que rodea al señor Mulino no es la misma categoría de lo que rodeaban a Anito Cortizo, ¿no? Repito, para que lo sepamos y lo entendamos y lo sepan y lo entiendan las generaciones por venir. El Nito Cortizo ha sido el hombre que más daño le ha hecho a este país. Anótenlo ahí. El hombre que más daño le ha hecho a este país. Y lo digo porque ayer y hoy salió una noticia con relación a uno de sus copartidarios, algunos de los que lo aplaudieron, todo lo que se puede imaginar, que es el señor Pineda, que la Corte manda para atrás un expediente diciéndole a la Fiscalía que no hizo bien el trabajo de vincularlo a un tema de narcotráfico. Entonces, ese círculo que rodeó, que puso a Anito en la presidencia, porque él fue un mandadero los 5 años, por eso fue un hombre que le hizo mucho, el que más daño le ha hecho a este país, yo creo que después de Noriega ha sido él, sin temor a equivocarnos. Siempre puedo mirar hasta 1903, me parece que es el que más daño le ha hecho al país. Entonces, este señor que se dejó, por eso yo decía que era lo mismo, él decía, yo no voy a hacer más de lo mismo. Después cuando empezó a gobernar, yo de una vez identifiqué y dije, no, tú no vas a hacer más de lo mismo, tú eres lo mismo, pero peor. Y terminó siendo lo peor de lo peor o lo mejor de lo peor. O sea, el que rompió todos los récords habidos por haber en el corruptómetro, se llama, y eso no es porque Mélito González hoy se amaneció encaprichado y con ganas. No, eso te lo dicen todos los días los medios de comunicación, alimentados por las declaraciones de
todas estas personas que están entrando a los cargos públicos, que están diciendo, este país está en ruina, había una cantidad de botellas, como yo dije, el ministro de la presidencia encontró con gente que no tiene cómo justificar el salario. Entonces, sea como sea, el gobierno de Mulino tiene una superventaja, que no puede ser peor nunca, jamás, que los dos gobiernos que le precedieron. Y eso es un plus enorme para él, porque es que peor que lo que hizo Nito, no se puede hacer nada en este país. Digo, claro, y no creo que llegue a los niveles de Noriega, porque por lo menos aquí había libertad. Yo soy testigo de eso, yo fui parte de esa libertad, de que yo podía ir aquí a él, claro, era un mandadero, lo que me daba la gana. Yo se lo decía en este medio: no sirve, no funciona, eres un incapaz, eres un mandadero, no has hecho nada por el país, estás escondido. Es más, alguien dijo ya que Mulino en el primer mes habló o ha aparecido más y ha hablado más o ha dado más la cara que Nito Cortizo en los 5 años. Así Entonces, sí, como ya había dicho, las comparaciones yo desde niño escuchaba. Mi papá era uno que me lo decía siempre: las comparaciones son odiosas. Y yo siempre decía, no, para mí las comparaciones son justas y necesarias. Porque si tú no tienes algún punto de referencia, ¿cómo vas a saber si vas a ser mejor, vas a ser peor, vas a hacer las cosas bien o vas a hacer las cosas mal? Así que para mí, siempre que me escucho esa frase, yo digo, las comparaciones son justas y necesarias, porque es la referencia que tenemos para saber qué es lo que está pasando o no está pasando. El gobierno de Mulino no puede ser nunca ni será peor que el de Nito Cortizo. Tal vez, perdóname, siguiendo tu línea, Melito, es posible que el gobierno de Cortizo haya sido tan malo o tan perverso que eso sea un apoyo o una justificación para lo que está tratando de hacer mi profesor, por cierto, Miguel Antonio Bernal, y trato de explicar brevemente. Me refiero a la constituyente. ¿Por qué? Porque normalmente las constituyentes surgen en momentos de crisis. Y al haber salido de un gobierno tan perverso, y ahí también hasta me voy al extremo de mérito en señalar de que si no es el peor, está entre los 2 o 3 peores de la historia republicana de este país, y me refiero al gobierno anterior. Ese tipo de crisis es lo que apoya a lo que podría surgir como una constituyente. En este caso, incluso constituyente originaria, que es la que está buscando Miguel Antonio y el gobierno de Mulino. Pero también quiero hacer referencia a lo que dijo la semana pasada el presidente. Él habló de que empieza un tiempo de alfabetización. Alfabetización, ¿cómo lo interpreto? Conocimiento, transmitir conocimiento, enseñar a la población cuál es el concepto de la constituyente. ¿Por qué? Porque lamentablemente sí tenemos una población, y esto es una percepción mía, yo siento que el panameño todavía mentalmente no está preparado para una constituyente, tiene que aprender. Y desde ese punto de vista yo creo que el tema de la alfabetización es muy importante, sobre todo cuando se quiere hacer una constituyente originaria alejada a lo que establece, al mecanismo que establece la constitución política de lo que se domina constituyente paralela. Así que sí quería mencionar este tema. Me parece importante que si no hay alfabetización, yo creo que la constituyente no va para ningún lado, porque la población, y sobre todo si queremos una originaria, la población en su mayoría tiene que estar preparada a que la responsabilidad de esa constituyente es del ciudadano, de todos nosotros. Bueno, es que lo primero que yo tengo que anotar es que tuvo la decisión inmediata de mandar a Miguel Antonio a hacer ese proceso de alfabetización, porque la población no puede ir, si hay un referéndum, plebiscito, lo que tú quieras, no puede ir ignorante sobre lo que está votando.
Entonces tenemos que preparar a la gente para que vote a conciencia, ¿ves? Entonces, yo creo que eso hay que destacarlo, tanto a la araca de la constituyente y la constituyente la sacan y ahora hay que destacarlo, pues. Hay que destacarlo que es la primera medida que tomó, ¿no? Ahora, Alfonso, te interrumpo un momentito, ¿no? Y yo no me refiero nada más a saber qué es lo que hay que cambiar, sino que la gente comprenda lo que es la figura y el concepto, la etimología del proceso constituyente y de la constituyente. La gente tiene que comprender primero cuál es ese proceso y entonces, una vez cuando se conoce el proceso, ir al fondo en el sentido que qué es lo que hay que cambiar. Hay que cambiar, por ejemplo, eso de que los magistrados juzgan a los diputados y viceversa. Eso tiene que desaparecer. Cosas como esa, pero el conocimiento debe ser en principio de lo que sería el proceso o constituyente o el concepto de una constituyente. Y sí, ya Miguel Antonio inició. Pero creo que todavía, creo que el otro año es cuando el mismo gobierno ya lo va a apoyar de lleno. Tengo entendido, él ahora mismo está como que una especie de agente libre, a pesar de que está dentro del gobierno de Mulino, él está como haciendo como una especie de agente libre para que la gente conozca, para que los ciudadanos conozcamos qué es lo que es una constituyente originaria. No tanto los cambios que se van a hacer, sino cuál es el concepto de la constituyente originaria. Sí, aquí habíamos explicado inclusive ayer, definitivamente, y yo les recomendaba a aquellas personas que les gusta, digamos, ir un paso adelante y tener idea de lo que es una constituyente, que adquirieran el libro que nos recomendó o que nos puso como lectura obligatoria el doctor Bernal a los estudiantes creo que era primero o segundo año, no recuerdo, que el libro se llama ¿Qué es una constitución?, de Ferdinand Lassalle. Búsquenlo, eso está en las distintas, en internet, no sé si en Panamá en alguna librería, pero en internet lo pueden encontrar en los sitios estos donde acostumbramos a comprar cosas de afuera. Entonces, sí, definitivamente que es un proceso, porque mucha gente puede decir, no, que hay que cambiar la constitución. Yo he escuchado de gente inclusive que he pasado por universidades y que tú te dices, bueno, pero cuando tú les preguntas, ok, sí, hay que cambiarla, pero ¿qué quiere cambiar o qué considera específicamente que se debe cambiar la constitución? Pues no saben, ¿no? Tú has dicho algo que definitivamente los panameños debiéramos estar claros en eso. Julio, es que la forma o quién juzga desde la asamblea juzga a los diputados y los diputados a la asamblea, eso debe cambiarse de alguna manera porque se ha convertido en una especie de chantaje, ¿no? Y usted mira que yo tengo acá 3 expedientes en contra tuya, yo tengo acá 4 en contra tuya, ¿no? Entonces digo, bueno, ni tú ni yo, tú no me tocas, yo no te toco, y eso puede estar pasando. No quiero decir que eso pase, ni tampoco que pase en Panamá, pero es una posibilidad. Entonces ese es un tema que debe abordarse. Porque no podemos entrar y que voy a cambiar toda la constitución, una constitución nueva, voy a partir de cero. No, la constitución tiene un montón de normas internacionales que hemos recibido a través de la evolución del derecho, a través de organismos internacionales, a través de una serie de convenios internacionales que debemos acatar, ¿no? Entonces, y mantener, por lo tanto, tendríamos que empezar a entender qué es lo que realmente queremos y lo que queremos cambiar. Por ejemplo, sistema de gobierno presidencialista, ¿no? Es una situación que no podemos decir que, bueno, vamos a cambiar el sistema de gobierno, vamos a coger, pudiéramos, ¿no? Vamos a escoger ahora cambiar el sistema de gobierno de presidencialista a gobierno parlamentario, ¿no? Donde se escoge el parlamento con un primer ministro. Pudiese ser que a alguien se le ocurra, si todos los panameños estamos de acuerdo, pudiéramos irnos por esa vía. Otro ejemplo muy claro, el tema de la organización política. Es decir, ¿no? Hay otros países que no utilizan, como nosotros, provincia, corregimiento, con provincia, distrito, corregimiento, ¿no? A otros países, como Costa Rica utiliza cantones, y a alguien se le ocurre y nos gusta la idea del cantón, o nos gusta la idea del departamento, ¿no? Como Colombia, creo que Colombia todavía usa los departamentos, pues también se pudiera cambiar, pero sería por consenso. Entonces, que el panameño esté claro, y yo siempre he dicho, bueno, y aquí en este programa lo he dicho varias veces, que aquí lo primero que hay que establecer, aparte de la educación, sería la metodología, qué es lo que realmente vamos a hacer para cambiar la Constitución, porque como bien ha dicho, la Constitución establece una forma de mecanismos de reforma. ¿Cómo voy a reformarla? Esas son. ¿Cuál es la diferencia con la originaria? Que la originaria pues va a desconocer ese mecanismo
y se va a ir, como dijo Mulino el jueves pasado, el poder emana del pueblo. Bueno, que vamos a las fuerzas vivas del país, los gremios, es decir, los transportistas, los educadores, los campesinos, los productores, los empresarios, los ejecutivos de empresas, los industriales, todos tienen que participar, los jóvenes, los partidos políticos, pues todo esto está consagrado en la Constitución. Y como bien dijo Alfonso, lo primero que tenemos que hacer es empezar a conocer nuestra Constitución. Cuando conocemos la Constitución, entonces empezamos a entender y saber qué es lo que vamos o necesitamos cambiar. Así que, y una cosa que hay que meterlo, para mí, yo soy, aunque ya a Molino no le gustó mucho cómo estaba la ley, pero para mí hay que hacer rápidamente en este país y buscar la forma de una extinción de dominio, porque aquí sabemos que hay riquezas que se han amasado producto del narcotráfico, de un montón de trata de todo tipo, y ese dinero mal habido tiene que tarde o temprano serle quitado a esa gente porque siguen teniendo poder. Sí, y lo importante también del concepto de originaria, porque hay que establecer algo, sobre todo la clase empresarial le teme a la constituyente originaria porque cree que esto va a ser un caos, porque es una cosa no escrita, es un tema que no se sabe a dónde va a dar, hacia dónde va. Y por eso hay que darle la importancia a la ciudadanía, y creo que Miguel Antonio es muy específico en eso. Y esto se explica muy fácilmente. El Estado lo compone principalmente 4 sujetos: territorio, población, soberanía y gobierno. 3 de esos sujetos, población, territorio y gobierno, podrían llamarse los sujetos tangibles. Se pueden ver más o menos los gobiernos, pero hay un intangible que es la soberanía. Y la soberanía es la facultad de acción del Estado para ejercer autoridad dentro de ese territorio. Es un régimen, es un atributo del Estado, no, es consubstancial del Estado. Y esa soberanía, que de alguna manera es calificada como soberanía popular, de allí se debe comprender que esa soberanía le recae a la población, a la ciudadanía, no al gobierno. El gobierno es, tal vez el gobierno es el presidente, el representante legal del Estado, y el gobierno es la junta directiva. Pero los que mandan, si vamos a hablar corporativamente, los que mandan son los ciudadanos. Por eso que son los ciudadanos, desde la ciudadanía, los que tienen que buscar el cambio constitucional, y por eso se llama constituyente originaria. Por ahí, yo, sin ser un experto en derecho constitucional, es lo que he escuchado de Miguel Antonio, y yo creo que conceptualmente es así. Conceptualmente y etimológicamente es así lo que sucede, e insisto, por eso me gusta el término de alfabetizar a la población, no porque seamos unos ignorantes, ni mucho menos, sino porque tenemos que comprender qué es lo que vamos a hacer. Entonces, si tú me preguntas a mí, por ejemplo, ¿cuál es el problema con la constituyente paralela? Yo no tengo ningún problema con la constituyente paralela, está establecida en el título 13º de la Constitución actual, aquí está. El problema para mí, de alguna manera, de la constituyente paralela, es que podría interpretarse como una especie de camisa de fuerza. Y esa camisa de fuerza ya amarra al ciudadano para seguir un patrón dentro del cual se van a establecer las reglas del juego. Y esas reglas del juego podrían no ser positivas para la población. Entonces, ese es el problema de la constituyente paralela. Al final, mis distinguidos colegas, al final siempre tenemos que aceptar que los mayores problemas no son necesariamente las constituciones, es la naturaleza humana, porque podríamos tener la mejor constitución, pero si la naturaleza humana se va al extremo equivocado, no hay nada que nos salve. Así que yo creo que el paso para iniciar un ejercicio académico, un ejercicio para que la población entienda qué es lo que es un proceso constituyente positivo. Mira, yo pienso que, como tú dices, en la paralela creo que los partidos políticos, miembros de partidos políticos tienen ciertas injerencias.
dentro de ese engranaje de los constituyentes porque ellos pueden participar. Lo que yo no entiendo si dentro de la originaria, aunque yo escuché las palabras del señor presidente diciendo que él no iba a aceptar ningún constituyente de partidos anteriores, o sea, en este caso PRDs y también los de panameñistas, lo que yo entendí. Se va a convocar, pero gente que no tengan que ver, y yo pienso que es salomónico de que se llama la constituyente con personas que no tengan vínculos partidarios, porque al final ellos van a abogar por sus intereses personales, como en efecto siempre lo hacen. Y creo que en la paralela pasa eso, que ellos pueden ser postulados y de pronto, si ellos tienen el poder de fuerza económica, tienen el poder de fuerza en miembros, eso significaría que ¿cuántos que son constituyentes? Son 60, ¿no? 61. ¿De acuerdo a la normativa, Julio? Aquí está, espérate. 61. Estoy buscando aquí, déjame ver, no lo encuentro. Creo que son 61 constituyentes, si no me equivoco. De la 60 constituyentes. 60 constituyentes. Entonces, esos 60 podría tener la mayoría absoluta los miembros de partidos políticos y al final que vamos a tener una nueva constitución chueca. Pero sí es bien cierto también lo que tú acabas de decir, de que tú puedes tener la mejor constituyente del mundo, pero si la mentalidad del panameño, sobre todo los que ejercen dominio hacia el Estado, que son los mismos partidos políticos, no hacen los cambios ellos mismos, entonces simplemente quedaremos en lo mismo, porque la constitución actual, hecha por militares y que se mantiene vigente, ¿quiénes la violan? Todos. ¿Cuántas violaciones no hay en la constitución? No ha pasado nada. Simplemente es el tipo de mentalidad. Y aplaudo la parte esa de la educación a la ciudadanía. Por eso que ayer yo comentaba de que yo soy de la tesis, cuando me postulé a la presidencia de la República como precandidato, yo había dicho que yo quería poner en las escuelas secundarias de primer año hasta sexto año la materia de Constitución, que eso sería eficaz para enseñar al ciudadano sus derechos. Es cierto también que el ciudadano común, como dice Alfonso, quiere que se me resuelva mi problema de empleo, no que me carguen, que yo pueda ir al seguro social y yo pueda tener mis medicamentos y visitas a tiempo, que yo tenga una canasta básica familiar de acuerdo con mi salario mínimo. Son las cosas que le interesa al pueblo para mí y creo que una constitución más allá ni fu ni fa. Y yo pienso lo mismo. Pero sí es bien cierto que se educa a la ciudadanía. Lo que yo critico un poco es que se demore tanto en ejercer esa situación. Y ayer conversábamos, Julio, el tema de que normalmente cuando tú vas a hacer un cambio constitucional o vas a hacer reformas constitucionales, tú agarras tu mejor momento. ¿Cuál es tu mejor momento para llamar a una constituyente o un cambio? Es cuando tú inicias tu gobierno. La luna de miel, cuando está la luna de miel. Exacto. Ahora mismo Molino está yo estoy seguro que Molino está muy por encima del 50% de aceptación de lo que él está haciendo y pueden venir gradualmente desgaste, porque los gobiernos, nadie es perfecto. Ayer decía Nito Cortizo, Mélito González. Qué comparación con mi hermano y amigo Mélito González. Él decía que nada es perfecto. Sí, nada es perfecto, es verdad. El único perfecto es Dios. Que puede llegar a pasar situaciones que afectarían la popularidad y que el método del panameño, por tradición, de decirle no a un gobierno es a través de las urnas, ya sea para una elección popular, que fue demostrado, por ejemplo, ahora en las elecciones anteriores, que le dieron un castigo rotundo al PRD, su propia gente incluso. Y segundo, que la gente, cualquier cosa que sea llamada al pueblo panameño a tomar decisiones, por más buenas que sean, le dan contra. Así le pasó al Toro Valladares. El Toro Valladares hubo un movimiento que no vamos a decir que hubo una crisis económica, pero su gobierno muy neoliberal y su gobierno que era para gobernar para los 33, valga el tema del grupo de Panamá, los 33 que se llaman así, o sea, gobierna para su propia gente y no gobierna para ese 67% que es el que deben normalmente evocarse. Trajo como consecuencia que le dijeran no a él, que posiblemente algunos cambios que querían hacer no estaban malos, pero el egocentrismo del señor Valladares en ser presidente inmediato y llevando ya un tubo y tambo en su gobierno, llevó a decirle a la gente no.
Entonces yo pienso que, le decía yo también al doctor Bernal, que lo que deben hacer es empezar desde ya. Y no solamente de ya improvisadamente en cuanto a qué voy a educar y o qué le voy a hacer por los panameños, sino más bien es divulgar, así como Nito se gastó un millonada para patrocinar a los canales de televisión en publicidad de una manera indirecta, devolver favores. Entonces, así mismo debe hacer el presidente. Vamos a comenzar a divulgar cuñas. La constituyente va, prepárese panameño para que usted conozca cuál es su derecho, cosas como esa para que el pueblo panameño vaya ya captando, porque es necesario que el pueblo panameño entienda de qué estamos hablando. Fíjate, cuando tú hablabas de lo que le pasó a Ernesto Pérez Valladares allá en los años 90, cuando era presidente, se quiso reelegir y la gente le dijo que no. Tal vez el extremo de eso es lo que pasó ahora el 5 de mayo con el PRD. Y yo de alguna manera, Agustín, me siento positivo, tengo esperanza, incluso con lo que está pasando en la Asamblea, y te explico por qué. Porque si bien es cierto, hay un buen grupo de jóvenes, creo que son 24, 20 de Vamos, 3 de Moca, hay una independiente es un grupo de 24 que al final no ganaron la junta directiva, no ganaron las comisiones, creo que tienen algunos puestecitos ahí que llenaron con consenso. Es el comportamiento de ese grupo, en la medida que sea un comportamiento positivo, en la medida que sea un comportamiento que lleve a la población a entender que las cosas pueden mejorar. ¿Tú sabes algo? A lo mejor ese es el grupo que más apoyo le va a poder dar a un mulino bien intencionado. Y ahí me incluyo yo como ciudadano. Porque la mayoría de la población quiere salir de lo que hemos vivido en tantos años anteriores, y de alguna manera se vivió nuevamente ahora con la escogencia de la junta directiva. Volvimos a las viejas prácticas, y lo más increíble es que un partido como por ejemplo el Partido Panameñista, que se catalogó de oposición a Mulino y a RM y demás, y no ingresó al CD porque el CD de alguna manera es un hijo putativo de Martinelli, pero sobre todo el Partido Panameñista, cuando tú ves esas actitudes que tuvo, o por lo menos la mayoría de ellos que tuvo en la Asamblea, tú te preguntas qué pasó aquí. Y por el otro lado empiezas a atar cabos. Que hay un proceso judicial donde están juntos dos expresidentes de dos partidos antagónicos, pero fíjate, cuidado que ahí se unieron los planetas para que entonces ya esos dos expresidentes dejen de pisarse los callos. O sea que vemos una cantidad, vemos una cantidad de circunstancias donde el panameño inteligente tiene que darse cuenta. Así que yo apelo a la buena actitud, al buen comportamiento de estos 24 diputados, porque fíjate todo lo que se logró con solamente 3 diputados en el quinquenio pasado. Eran 5 independientes, pero al final yo creo que los que trabajaron fueron Brose, Silva y por supuesto que Juan Diego Vázquez. Y mira, Juan Diego Vázquez prácticamente solito, porque era la voz cantalante en esa asamblea, donde él sacó de todo, demostró todo, le cayó encima todo solito. Mira todo lo que pudo lograr con este grupo de muchachos, conseguir 19 diputados más Becerra Richard, que no era Vamos, pero que ganó la diputación y se unió a Vamos, y agrégale, bueno, como te dije, Patzilí, que es independiente, y los 3 de Moca. Ahí hay un buen grupo de diputados que pueden echar este país adelante. Yo pienso, mira, lo que tú acabas de decir, y la parte de todo lo que tú dijiste, lo que yo rescato clave ahí es que Moca y Vamos y Patzilí van a apoyar todas las gestiones positivas que el presidente va a mandar. Y yo siempre lo he dicho y lo reafirmo. Todas esas cosas buenas que el señor presidente va a hacer, las va a apoyar este grupo de jóvenes. Lo que no van a apoyar ellos son las sinvergüenzuras que quieran hacer en la asamblea. Esas son las cosas que no van a querer apoyar, y eso es lo que van a ponerle contra a las cosas que están haciendo o puedan hacer la asamblea. O sea, ahí va a haber promedio de 24 votos en contra en cuanto a los 40 y pico que son los que es el bloque, porque ahí en la asamblea hay 2 bloques.
el bloque pro gobierno que se llama RM, PRD, Cambio Democrático y los panameñistas, que es el bloque de gobierno, y la oposición, como bien le dijo Molino en su momento, la oposición que es el grupo Vamos y los demás que son Moca y Paxili, que ella ya no está cuadrada, a pesar que viene de un partido político, pero claro, ella fue postulada, el partido postuló a un candidato que estaba en contra del PRD y ella va sobre esa misma línea, apoyando, si se quiere llamar, a Martín Torrijos con relación a esa posición. Pero creo que en eso vamos a encontrar a los de Moca y a los de Vamos y Papsi en las cosas positivas, porque precisamente es lo que no han entendido los tradicionales, no han entendido el mensaje que ha presentado el pueblo panameño a través de las elecciones del 2024, este 5 de mayo. No lo entendieron y se da cuenta que siguen teniendo control, incluso un partido que ha quedado básicamente dominado por las elecciones porque votaron en contra de él, que es el PRD. Pareciera que el PRD sigue teniendo el poder absoluto dentro de la Asamblea, porque es el que marca las pautas y cada vez que lo entrevistan a los medios de comunicación, a los diputados, ¿a quién entrevistan? Al PRD. ¿Tú no escuchas a los panameñistas hablar allí? Ahora, yo no creo que el PRD domina la Asamblea, la dominan esos miembros del PRD, que casualmente creo que la mayoría de ellos son los que están en la directiva del PRD, si no me equivoco, o en el, no sé cómo se llama, Benicio Pineda. Benicio Pineda y creo que Cristiano renunció, creo que Cristiano sí renunció. Pero yo no creo que ellos, fíjate que yo no creo que ellos están velando por el PRD, ellos están velando por ellos a nivel personal. Es mi opinión, puedo estar equivocado, es lo que yo percibo. Mira, es que estamos volviendo sobre lo mismo. Yo en el mes de marzo, abril, cuando se oficializó la postulación de Molino, yo se lo dije aquí en este programa, no sé si fue a Camacho o Alejandro Pérez, yo se lo dije. No se preocupen que los tres personajes ya están cuadrados, ya ustedes saben de qué estamos hablando. Los tres, que yo le llamo los jinetes del apocalipsis, ya se cuadraron con RM. Yo lo dije del mes de abril, o sea, marzo, abril, no me acuerdo, cuando ya oficializaron a Molino, porque lo han hecho por más 30, 20, los años que tienen lo han hecho. Ellos nunca han sido oposición. Siempre se han plegado, por no decir, ¿no? Vamos eufemísticamente, plegado a los gobiernos. Y por eso tú nunca lo vas a escuchar diciendo, oye, esto lo hizo malo. No, no, todo está bien. Ellos viven en su país de las maravillas, en su mundo paralelo, en su realidad, ¿cómo se llama? Le dicen esa realidad virtual. En su multiverso. En su multiverso, porque ellos toda la vida han mamado la teta del Estado y se han llevado todo lo que han querido para su casa. Por eso hay que hacer la ley de, ¿cómo es el asunto? Extinción de dominio. Extinción de dominio. Pero volviendo al tema constitucional, porque mira, ¿por qué hay que alfabetizar? Por eso, por lo que, mira, Agustín ha dicho algo que es un cliché, pues todo el mundo dice, esa es la constitución de los militares. O sea, ya esa constitución no tiene nada de militares, primero. Segundo, la constituyente de 1972 participaron constituyentes que no eran militares de todo el país. Usted dirá, pero los militares, sí, pero habían asesores políticos, habían asesores que tampoco eran militares de carrera, eran profesionales de las universidades, que busquemos la historia y no repitamos cosas que no son. Además, si nosotros vimos toda la constitución, nunca, no vamos a encontrar en ninguna parte algo que diga esta constitución. Se te fue el audio, Melito, se te fue el audio. ¿Te entrando una llamada o algo? Se te fue el audio. Sí, sí, como decía, no, si nosotros revisamos toda la constitución, no encontraremos nunca nada que diga que esta constitución es militar, la hicieron los militares para los militares y por los militares, como sí se puede decir que estuvo en cuando inició con el, ¿cómo se llama? Se me olvidó cómo era la especie de introducción que tenía el preámbulo, ¿no? El preámbulo, que eso evidentemente era un adefesio jurídico que todo el mundo lo sabe. Entonces hay que educar a la gente, porque vamos a encontrarnos que algunos dirán, no es la constitución, pero me atrevo a apostar que el 90% se va a mantener igual, porque es el sistema que rige los países presidencialistas del área. O sea, muy pocas
modificaciones y aparte que Panamá proscribió el ejército. No recuerdo exactamente si fue mediante una ley o se incluyó en la Constitución, no Cambio recuerdo, pero constitucional fue en el 90 con Endara, la eliminación del ejército. Fue las dos asambleas, si no me equivoco, creo que fueron dos asambleas. Pero déjame bueno, comentar algo. no, para terminar, dale, para terminar, y acuérdense que estas reformas iniciaron, creo que fue en el 82 que se hicieron dos de reformas, una reforma en el 82 donde prácticamente, creo que fue con el general Paredes que se hizo estos cambios, que se quitó prácticamente todo el militarismo, bueno, antes eran los representantes de la Asamblea de Representantes de Corregimiento, todo eso se volvió al sistema de diputados, todo lo demás, elecciones, todo lo que usted quiera. Que estábamos bajo dictadura y que no se pudo expresar la voluntad popular, todo eso es real, pero la Constitución ya ha tenido un par de reformas que le quitan todo lo que tiene que ver con militar y la hacen una Constitución moderna. Lo único que hay que ver ahora, algunos temas muy puntuales, por eso es importante la alfabetización, para no leer, o sea, porque imagínate, nosotros empezamos y nos reunimos y que esta Constitución militar, oye, eso no tiene nada de militar ya, olvidemos, quitémonos eso de la cabeza, eso lo pudieron usar en el 80, 81, 73, 4, pero ya hoy día eso no existe. Voy a tocar varios puntos que tú hablaste ahí. Si tú buscas y buscas la información del año 72 cuando se hizo la Constitución, tú te das cuenta por cuánto ganó el sí en cuanto a esa reforma. Y yo me acuerdo que en el 72 yo tenía 7 años. Sí, tenía 7 años, si no me equivoco, sí, 7 años. Y yo me acuerdo que cuando se dio esa fiesta de la reforma, me acuerdo yo bien en Colón, y cómo se hizo esa fiesta y creo que ganó el sí. Pero tienes que tomar en consideración que los 505 representantes de corregimiento que estuvieron ahí elegidos, todos eran pro-militares. Todos, y tú puedes buscar allí históricamente con cuánto ganó en la Asamblea esa reforma en cuanto a los sí, los no y las abstenciones, te vas a dar cuenta que tiene un dominio militar. Si tú haces una comparación de la Constitución del 72, que no ha sido reformada en su totalidad, ha sido maquillada, y la comparas con constituciones anteriores que yo la he visto, te das cuenta que el corte sí se sigue manteniendo ciertas cosas que quedaron plasmadas en el 72 y casi una mayor cantidad que él, por ejemplo, el sistema presidencialista. Es un sistema que es muy dominante en este momento, si queremos hablar de un ejemplo. Entonces, creo que sigue siendo una constitución, a pesar de que se le hizo reformas de maquillaje, tanto en el gobierno de Paredes, como tú dices, en el sentido, y el de Martín, porque fueron maquillajes, siempre mantuvo ese espíritu de lo que hicieron en el año 72. Hacer una reforma constitucional completa es la que va a variar y puede decir que se va a eliminar de un 100% lo que es todavía esta constitución. De que hay que educar al pueblo panameño, 100% de acuerdo con Benito González, y eso es una realidad, y con Julio, es que la gente no conoce. Por eso que yo he insistido, y ojalá el presidente esté escuchando este programa o sus asesores, que pueda meter la carrera de constitución en la secundaria para que el pueblo panameño ya se eduque de por sí ya en función de lo que es nuestra carta magna, para que el ciudadano panameño que no va a estudiar derecho y no va a ser abogado, por lo menos sepa decir el artículo 2 que dice, el artículo 14 que dice, y él pueda defenderse su propio derecho por lo que dice la carta magna. Es una constitución. Para terminar, bueno, Agustín, te recomiendo primero leerla para ver si vas a eliminar el 100% de la Constitución, porque esa es la que nos ha regido hasta ahora, y me imagino que vas a quitar las garantías fundamentales, el artículo 32 de la Constitución lo vas a quitar y no sé qué vas a poner. Y para que seamos claros, o sea, no es hablar retóricamente, es hablar puntualmente, porque para eso es la educación. Dime específicamente en el sistema presidencialista, para ti, en este momento ya, ¿dónde está el militarismo allí en ese espíritu? Que no sé cómo es, cómo ven los espíritus, pero dime dónde está nada más para cerrar. Una frasecita, que doy de acuerdo a esta discusión. Tenemos una constitución militarista, pero en la génesis, no en el fondo. En la génesis, no en el fondo. Son dos cosas distintas. Buen punto. Muy gracias por la aclaración. Entonces, lo que yo digo, en esa génesis, poder hacer los cambios y lograr una
y hacer una constitución ya totalmente diferente a lo que se planteó en el Génesis del 72, hablando del tema de Julio, es la que va a determinar realmente. Ahora, cuando yo digo que hacer cambios constitucionales toda la constitución, no significa que hay que eliminar todo. Hay que tener 5 dedos de frente para decir que hay cosas que se pueden mantener en el tiempo porque son garantes, y eso no hay que quitarlo, porque sería tonto de mi parte o ingenuo decir, quita esa garantía a la que tú acabas de decir, Mélito. Eso no estoy de acuerdo. O sea, hay cosas que se van a quedar porque son realidades que el panameño tiene y necesita. Pero hay otras cosas. Por ejemplo, yo soy de la tesis que se haga una corte constitucional, ¿Qué pasó? ¿Se fue? Sí, mira, usted se va a dar cuenta cuando estudie la Constitución que el 90% de la Constitución que se queda. Que hay que hacer algunos cambios, sí. Pero el 90% él se va a dar cuenta, porque el problema es que cuando no sabemos algo hablamos y él dice el 100%, totalmente, y ahora dice que no es totalmente ni el 100%. Entonces, el problema cuando tú dices algo, que meter una llamada. Cuando yo digo que hay que reformar la Constitución completa, significa que hay que hacer una revisión completa de toda ella, y que mañana cuando ya se eduque al pueblo panameño, mire, del 100% se corrigió el 40%. El otro se quedó por motivos cuáles, porque esto es fundamental, esto es fundamental, esto es fundamental. Pero ya en la mente humana del panameño va a decir, bueno, se hicieron los cambios que había que hacerse y se dejó lo que tenía que dejarse, pero que ya sabemos que hay una constitución diferente. Lo que comentaba antes de que entrara la llamada era que yo soy del criterio que el presidente de la República hay que eliminarle las postulaciones de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia o nombramientos sensibles como el procurador de la Nación, procurador de la Administración, la Contraloría que sea nominada por la Asamblea, que la Asamblea juzgue a la Corte, que la Corte juzgue a la Asamblea, cuando podemos mantener una Corte constitucional que dirima todo ese tipo de casos que tienen que ver claramente en los intereses presidencialistas, y que ella sea la que se encargue de eso, de hacerlo, y no sea una sala tercera la que tenga que ver con eso en un momento dado, sino que sea una constitución. Por lo menos para mí es una situación diferente, positiva. Que quitarle al sistema presidencialista, que el presidente simplemente, una vez que se nombren a las personas de acuerdo a un procedimiento de la Corte, por ejemplo, yo soy del criterio que la Corte, ella misma debe escoger sus propios magistrados por escalafón, y no por decisión ejecutiva ni por decisión de un grupo, sino que ella misma por escalafón, de acuerdo a la normativa constitucional, ellos se van elevando y se van postulando y se van elevando, y que ellos mismos escojan su propia. Y el presidente, ¿qué tiene que hacer? Solamente firmar esa postulación donde se queden firmes y todo. Son cosas como las que yo considero que se deben cambiar. Cambiar este poco de cosas que están dentro de la Asamblea, que la Asamblea tiene que ser eliminada totalmente por la Constitución, que mantiene mucho fuero y privilegio, y que también crear normativas legales constitucionales. Cuando tú tienes una violación constitucional, que te caiga el peso de la ley, pero como debe ser. ¿A quién van a juzgar en este periodo gubernamental, por ejemplo, a todos estos 25 diputados que entraron en una ilegalidad en cuanto al contrato de la minería? Porque ya la Corte que hizo los limpió. ¿Y qué dice la Constitución? Tú no puedes ser juzgado 2 veces por lo mismo. Ya quedaron limpiecitos por ese lado. ¿Cómo vas a juzgarlo? Porque la Constitución tiene 2 normativas que dice no son responsables, pero no pueden violar tampoco la Constitución. O sea, es como contradictorio. No es responsable el diputado de sus actos que haga la Asamblea, pero sí es responsable de lo que sean violaciones constitucionales. Entonces, ahí hay un choque que realmente al final de cuentas, ¿qué pasó? No queda en nada, porque si tú pones a medir peso, los dos quedan en neutro. Esas cosas que son claramente evidenciales, que son por efecto solamente de poder buscar una salida, un escape para lo que tú puedes hacer que es incorrecto, eso hay que cambiarlo. Ya se acabó el programa. Así es, así parece. Bueno, ya que se fue el dictador número 1, queda el dictador número 3 despidiéndose del programa. Amigos oyentes, muchas gracias una vez más aquí por su sintonía en Trocha Abierta. Estuvieron con nosotros el dictador número 2, Julio Linares. Franco, ¿no? Si no me equivoco, así es. ¿no? Franco de Colón. De Colón. Sí, así mismo es, Colón es igual que yo. Mélito González Rodríguez, el dictador que salió de pronto así del programa
Alfonso Castillero Ortiz, Conde del Vigo, y este servidor de siempre, Agustín Sosa Peñalba, recordándole que usted puede sintonizar este programa 12 del mediodía en KW Continente, y si usted quiere verlo otra vez y otra vez, entre en nuestras redes sociales de Trocha Abierta Panamá, por YouTube, por Spotify e Instagram. Hasta mañana, si Dios lo permite. Hasta luego. Chao.